Dios les bendiga, familia, hermanos y amigos. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Dalila Velázquez. Hoy estamos ya a 30 de agosto del año 2020 y les mando a todos un saludo y un fuerte abrazo. Ya hacía varias semanas que me había ausentado, pero gracias a Dios ya estoy aquí para compartirles la tercera parte de nuestro interesante tema, el cristiano y el temor. Y si no han escuchado la primera y la segunda parte, les invito a que lo escuchen aquí en este canal. Este tema lo considero de suma importancia, ya que esta contingencia que se ha extendido ya por varios meses y que tristemente esta pandemia ya ha alcanzado a personas muy cercanas a nosotros, entonces es muy importante fortalecer nuestro espíritu con la palabra de Dios para poder lidiar con los temores que enfrentamos a diario. Y bueno, pues les invito a que abramos la Biblia, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, la palabra de Dios, en el Salmo 4. Quisiera que leyéramos ahí en el Salmo 4 y vamos a ver el versículo número 8. Salmo 4 y versículo número 8. Así que vamos a esperar un poquito en lo que lo encuentran todos. Salmo 4 y verso 8 lo leemos unidos y dice así: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Leámoslo una vez más, estas maravillosas palabras. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Wow! ¡Qué palabras tan maravillosas de este verso! Por muchos de nosotros muy conocido. Quizá hasta lo recitamos al acostarnos y a veces podemos recitarlo un poco rápido y no meditar las palabras tan maravillosas que dice este versículo. Y por eso es que quizás muchos lo recitan y todavía se acuestan preocupados. Pero cuando meditamos en este hermoso verso nos damos cuenta y podemos ver qué es lo contrario del temor. Y lo contrario del temor, de acuerdo a este versículo, es la paz, ¿verdad? Así que vamos a leerlo una vez más. En paz me acostaré y asimismo, o sea, en paz me dormiré, porque solo tú, Jehová, atribuimos esta paz solo a Dios, me haces vivir confiado. Y quisiera que entendiéramos que si no estamos experimentando la paz de Dios en nuestra vida, entonces es posible que haya ansiedad. Si no estamos experimentando la paz de Dios, es posible entonces que haya temor en nuestra vida. Es por eso que quisiera que analizáramos en esta tercer parte de este estudio, el cristiano y el temor, con el subtítulo Las trágicas consecuencias del temor. Ya que si alguien no está con la paz de Dios en su vida, corre el riesgo o el peligro de experimentar esas trágicas consecuencias del temor. Bueno, vamos a pasar entonces al libro de Números, que es donde hemos estado leyendo los otros dos estudios. Y vamos a ir al libro de Números, donde nos estábamos viendo la historia sobre el pueblo de Israel y los 12 espías. Y vamos a retomar la lectura que hemos venido estudiando cuando tuvimos los estudios 1 y 2 sobre este tema. Y vamos a ir en esta ocasión al capítulo número 14. Números 14. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Pero vamos a recordar nuestro contexto. Aquí que habían regresado los 12 espías, ¿recuerdan?
de recorrer la tierra prometida, y 2 de ellos, Josué y Caleb, daban palabras de aliento y confianza al pueblo, pero 10 de ellos atemorizaron al pueblo, le metieron miedo, le indujeron temor con sus palabras. Bueno, pues con este contexto vamos a leer del verso 1 al verso 4. Entonces leemos Números 14 del 1 al 4. Y dice, entonces toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó y dio voces, y el pueblo, ¿qué? Lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Quiénes? Todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Fíjense, toda la multitud le dijo a Moisés y a Aarón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¡Wow! Aquí en estos versículos empezamos a ver ya las trágicas consecuencias del temor. Desde el versículo 1. Recordemos nada más brevemente que Josué y Caleb, como les había dicho, daban palabras de aliento, de poder ir y conquistar la tierra con la ayuda de Dios. Pero los 10 espías incrédulos dijeron, no podemos. Ahí nos van a matar, hay gigantes, no vamos a sobrevivir, es muy difícil entrar. Y entonces llevaron a todo el pueblo al punto de que el temor se apoderó de ellos y empezaron a gritar. ¿Cómo dice en el verso 1? Hizo 3 cosas en el verso 1 el pueblo. ¿Qué fue? Número 1, gritó. Número 2, dio voces. Número 3, y lloró. Miren, hermanos, ¿verdad? Los que oyeron el estudio número 2 ya, recuerdan que vimos que al momento de escuchar las malas noticias de los 10 espías, aún estaban a tiempo de recapacitar. También nosotros, cuando escuchamos las malas noticias, en la televisión, en nuestro teléfono, de todo lo malo que está sucediendo, aún estamos a tiempo de recapacitar y decidir poner nuestra fe en Dios. Porque si no lo hacemos así, hay un escalón hacia abajo, un escalón final que nos conduce a caer en la trampa del temor. ¿Y se acuerdan esa trampa del temor? Vimos que era bloquear nuestra mente a las promesas de Dios. Y fue exactamente lo que este pueblo hizo. Y tristemente sus consecuencias fueron trágicas. Aquí nos dice la Biblia que el pueblo, número 1, gritó, dio voces. O sea, empezaron a hable todo lo que ya leímos, y lloró. Señales claras de que estaban amedrentados, estaban desconsolados, estaban deprimidos, estaban desesperados. Pues estas son, hermanos, solamente algunas de las trágicas consecuencias del temor y de la falta de confianza en Dios. Y que nosotros al leer estos acontecimientos, hermanos, pongamos enseñanza en nuestro corazón y que estemos preparados para no caer en los lazos del temor. Pero los gritos, el lloro y el lamento fue solo el principio.
Sigamos leyendo el verso 2. Dice el verso 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Aquí seguimos viendo las trágicas consecuencias del temor. La queja. En este punto, la queja y el culpar a los demás, debemos tener mucho cuidado. Es también una consecuencia del temor. Al sentirnos atemorizados, podemos empezar a culpar a otros, lo cual no ayuda en nada. En nada absolutamente ayuda el empezar a culpar a los demás. Bueno, vimos entonces la primera consecuencia del temor, hace que gritemos, nos desesperemos, empecemos a hablar, a llorar y a culpar a los demás. Vamos a ver la quinta consecuencia y vamos a ver entonces el verso 3. Verso 3 es la quinta consecuencia del temor. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense, hermanos, aún renegar de la vida. Fíjense en el versículo número 2, donde dice, ojalá muriéramos en este desierto, aún renegar de la vida y desear morirse. Fijémonos, hermanos, que todo lo que causa no confiar en Dios y no hacer caso de sus promesas. Al renegar de la vida y desear morirse, lo podemos relacionar con lo que hoy en día es llamado depresión o un grado extremo de estrés. ¿Hasta qué punto tan triste puede llevar el temor? Pues aún ahí no son todas las consecuencias, sino que vamos a ver, ¿verdad? Que en el verso 3 dice que por qué Jehová nos trae a esta tierra. O sea que no solo se conformaron con culpar a los líderes, sino que ahora están culpando a Dios. La sexta consecuencia del temor es que nos lleva aún a culpar a Dios. Y ellos empezaron a asumir que Dios los dejaría y que dejaría a Dios que los destruyera. Miren, hermanos, dejar que el temor se apodere de la vida es algo terrible. Es algo terrible. El culpar a Dios de nuestros temores es insensato, ya que Dios nos ha dado todo para vivir vidas plenas, con paz, con gozo. Nos ha dado su palabra, sus promesas, independientemente de nuestras circunstancias. Él ya nos ha dado su palabra de no dejarnos ni desampararnos. Depende de nosotros si creemos y confiamos en Él, o de lo contrario, nos lanzamos a los lazos del temor. Vamos a ver otra consecuencia más y vamos a ver el verso 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Séptima consecuencia del temor. Determinar regresar. Determinar regresar. Ya estaban determinados a regresar a la esclavitud en Egipto. Qué triste que cuando se enfrentan las pruebas difíciles de la vida, que de seguro llegarán, decidamos no seguir hacia esa tierra prometida celestial. Y qué triste es ver que mucha gente decide regresar a la esclavitud de Satanás, a la esclavitud del pecado,
por la cobardía de no enfrentar a los gigantes, por la falta de fe, de no confiar en las promesas de Dios, que Él peleará por nosotros. Ya sabemos, hermanos, que es necesario que nuestra fe sea probada. Recordemos que el apóstol Pedro dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, debe de ser probada también. ¿Y qué decían ellos? Designemos un capitán y volvámonos a la esclavitud de Egipto. Todo depende, hermanos, cómo reaccionamos a las malas noticias, cómo reaccionamos a las noticias alarmantes, como todo esto que ha estado pasando. Creo que ha sido un buen ensayo para nosotros como cristianos. También creo que hemos tenido una buena prueba para checar cómo está nuestra fe. Quisiera que hiciéramos un análisis, hermanos, en nuestra vida y pensemos un momento en esta pregunta. ¿Cómo estamos reaccionando al escuchar todo lo que está pasando? ¿Cómo hemos reaccionado a todo lo que está sucediendo? ¿Estamos reaccionando con temor? Recordemos que en el estudio número 1 dijimos que es normal sentir cierto temor en nuestra vida. Dios nos diseñó de esa manera. Al escuchar noticias alarmantes, es lo primero que nuestro pensamiento siente algo de temor. Pero de nosotros sí depende hasta dónde le permitimos al temor avanzar en nuestra vida. O si decidimos pararlo en seco y poner toda nuestra confianza en Dios. En los estudios 1 y 2 vimos hermosas escrituras donde Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y muchas otras escrituras que vimos. Ahora quisiera que veamos el contraste y que leamos la reacción de los hombres que decidieron confiar en Dios. Y para esto vamos a leer el versículo número 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Vamos a seguir leyendo hasta el verso 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis, ¿qué? Rebeldes contra Jehová, ni qué, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¡Wow! ¡Qué palabras tan alentadoras!, ¿verdad? ¡Qué palabras tan hermosas! Miren el ejemplo y la diferencia de estos varones. Aún en medio de todo el llanto, en medio de todas las quejas contra ellos, en medio de los gritos, en medio del rechazo de ellos hacia su persona, se mantienen firmes. ¡Wow! Confiando en Dios. Esos son los ejemplos que debemos imitar, ejemplos de varones y mujeres de fe, y nosotros mismos ser esos ejemplos para nuestros hijos y para la gente que nos rodea, ejemplos que nuestra familia necesita ver. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¡Qué palabras tan alentadoras, llenas de confianza en Dios! Pero miren, hermanos, tristemente ya cuando la persona ha dejado que la falta de fe domine su vida, veamos cómo aún desciende más y más hacia su propia destrucción
y su fracaso. ¿Creen ustedes que se alentó el pueblo con esas palabras tan buenas? Leamos lo que sucedió en el verso 10. Entonces toda la multitud, ¿qué hizo? Habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Wow, aquí encontramos la octava consecuencia del temor. Estar dispuestos a contradecir y aún a destruir a los que tienen fe. El temor es muy grave y nos puede llevar hasta esta trágica consecuencia, donde ya cuando alguien te da palabras de aliento, lo rechazas. No quieres que te hable, no lo quieres ni ver, no quieres ni que se te acerque. Que Dios nos libre, hermanos, de llegar a ese punto tan triste, a este punto, a esta consecuencia de que el miedo logra en la vida del que no confía en Dios. Fijémonos aquí, hermanos, y notemos y consideremos las palabras que Josué y Caleb habían dado al pueblo. Palabras de ánimo, de fe, de confiar en Dios. ¿Verdad? Hasta yo cuando las leí me animaron, pero vemos que esta multitud es como se dice coloquialmente, le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Por qué? Porque como dijimos en el estudio número 2, se cierra la mente, se bloquea la mente a las promesas de Dios. Qué triste, qué triste. Novena consecuencia, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Novena consecuencia del temor: colmar la paciencia de Dios. ¡Qué tremendo! Dios mismo dice: ¿hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y ¿saben una cosa, hermanos? Es por eso que el cristiano verdadero no necesita ver señales, ni milagros, ni prodigios para creer en Él. Para el verdadero cristiano, la palabra de Dios basta. Su palabra que Dios dio es suficiente. Pero cuando un cristiano quiere ir tras las señales, quiere ir tras los milagros de pseudo pastores que dicen hacer señales y prodigios, ir tras falsos profetas que ni siquiera sabemos su testimonio personal, pero allá corren las multitudes tras estos personajes, pero no son capaces de abrir su Biblia y creerle a las promesas de Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice Dios todavía. Hoy nos habla el Señor y dice: ¿hasta cuándo no me creerán? Hermanos, es tiempo de recapacitar. ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Le estamos creyendo sus promesas, su palabra? ¿O nos estamos dejando llevar por el temor? ¿Hasta cuándo no me creerán? Novena consecuencia: colmar la paciencia de Dios. Vamos a leer verso 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Miren, hermanos, la decisión que estaba Dios determinado a tomar. Dios estaba indignado, molesto con el pueblo por su desafiante incredulidad. Y aún en medio de esto, era que hubiera dicho Moisés, pues, que Dios haga lo que Él quiera. Pero todavía vemos que Moisés intercede por el pueblo
ante Dios. Vamos a ver el versículo número 13. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Verso 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Qué impresionante oración de intercesión de Moisés por el pueblo. Imaginémonos, ya estaban hasta hablando de apedrearlo a Moisés, y aún así Moisés intercede a Dios por el pueblo, para que no lo destruya, para que no lo mate. Vamos a ver el versículo, la respuesta de Dios a la intercesión de Moisés en el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. De paso aprendemos algo maravilloso aquí, hermanos: el poder de la oración, el poder de la intercesión. Dios perdonó a este pueblo rebelde que culpaba a sus líderes y lo culpaba a él de sacarlos para matarlos en el desierto, cuando las intenciones de Dios no eran esas. Dios lo perdona por la intercesión de un varón, Moisés. Qué preciosa enseñanza. Pero en los versos siguientes vienen más consecuencias a ese temor descontrolado del pueblo por su falta de fe. Hasta aquí, las primeras 8 consecuencias que hemos encontrado han sido en las reacciones de ellos mismos. Y las ponemos en orden desde la primera. Gritar, dar voces, llorar. 4. Quejas contra los líderes. 5. Renegar de la vida y desear morirse. Y yo estas 5 las puedo juntar y puedo resumir estas 5 como entrar en pánico. 6. Culpar a Dios. 7. Determinar regresar a la vida pasada de esclavitud. 8. Contradecir y querer matar a los que tienen fe. Y 9. Colmar la paciencia de Dios. Logran irritar a Dios. Así que Dios tiene que hacer algo. Pues si creemos que estas consecuencias son malas, ahora sí vienen las consecuencias más graves. Dijimos que hasta este punto, las primeras 8 consecuencias, Dios no había determinado ningún castigo. Pero a partir de que ya trataron de apedrear y de destruir a los que promovían el confiar en Dios, ese fue el punto donde Dios decide que habrá trágicas consecuencias para el pueblo incrédulo.
Dios había determinado destruir a todos, pero a causa de la intercesión de Moisés, Dios entonces determina quiénes sufrirán las consecuencias. Vamos a leer versículo 21 al 35, las consecuencias más graves. Dice verso 21, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, aquí viene una terrible consecuencia, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Verso 24. Pero, aquí hay unas excepciones, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salir al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto. Serán consumidos y allí morirán. Wow. Podemos ver, hermanos, las trágicas consecuencias del temor. Aquí habla a los que oyeron las malas noticias y se llenaron de temor, teniendo en poco las promesas de Dios. Ahora vemos entonces que desconfiar de la palabra de Dios solamente trae tristes consecuencias. Pero ahora vamos a ver las trágicas consecuencias de los que trajeron esas malas noticias. Fíjense, si se tiene consecuencias malas por creer las malas noticias, por no confiar en Dios, ahora los que trajeron esas malas noticias, los que las promovieron, causando el temor al pueblo, tendrán una consecuencia aún más grave. Así que vamos a leer el verso 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron
de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Qué fue lo que ganaron estos hombres incrédulos? ¿Qué fue lo que ganaron con no creer a las promesas de Dios? ¿En dónde terminaron estos 10 espías que no pusieron su confianza en Dios? Muertos inmediatamente de una plaga que les mandó Dios. Ahí murieron. Ahí quedaron sus cuerpos. Ya Dios no les permitió seguir desalentando al pueblo. Ya Dios no les permitió seguir hablando más palabras negativas. Ahí terminaron su vida. Y es interesante notar siempre la justicia de Dios al librar a los que confían en Él de entre los incrédulos. Se fijan que en el verso 38, pero a Josué y a Caleb quedaron con vida. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Él conoce nuestro corazón. Si nosotros confiamos en Él plenamente, Dios nos librará. Tengámoslo por seguro. Qué triste final para los incrédulos, que dejan que el temor se apodere de ellos. Pues sí, hermanos, entonces hemos visto la consecuencia número 10, que es cuando Dios decide desechar a quien decidió no confiar en Él, sino dejó que la incredulidad le llenara de temor. Y vemos en contraste el verso 24 y 25, las bendiciones de quienes no dejan al temor entrar en su vida, sino que deciden creer a Dios. El verso 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió, ahí está la palabra clave, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando decidimos, hermanos, creer a las promesas dadas por Dios, no solamente somos bendecidos nosotros, sino también nuestra descendencia, nuestros hijos. Para concluir, la pregunta en esta tarde sería, ¿hasta dónde llegó nuestro temor en esta pandemia? Quiera Dios que no hayamos llegado ni a los primeros cinco consecuencias, que fue entrar en pánico, y que hayamos parado a tiempo, ya que vendrán tiempos aún más difíciles que tendremos que enfrentar. Pero recordemos la palabra de Dios, que siempre que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice también su palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y recordemos nuestro verso inicial, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Les invito a que hagamos una oración para concluir este estudio bíblico y que de verdad la paz del Señor more en cada corazón de los que estamos escuchando en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Gracias por enseñarnos a través de ella las trágicas consecuencias del temor. Te pedimos, Padre, que aumentes nuestra fe cada día al leer tu palabra, que no tengamos corazón malo de incredulidad,
sino que pongas en nosotros entendimiento y un corazón humilde y noble para confiar siempre en tu palabra. Padre, te pedimos por todas las familias que han perdido a un ser querido en esta pandemia, que conforte sus corazones, Señor, que no pierdan su fe ni su confianza en ti, sino al contrario, que tu palabra sea su fortaleza y tu presencia los guíe cada día de su vida. Te lo pedimos todo, Señor, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar este podcast y continuaremos próximamente con la cuarta parte de este tema, que la titularé La confianza en medio del temor. Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima.